Entonces, quisiera empezar con la primera pregunta. ¿Cómo describiría tu experiencia durante la adolescencia en términos de cambios físicos y emocional? ¿Cómo lo describirías? Ay, qué fuerte. Para ese contexto, para ese tiempo, todo este proceso que yo viví de la adolescencia en mi desarrollo sí fue muy confuso. Fue confuso por la cuestión de que, pues, mi identidad de género no correspondía. Sin embargo, pues en ese entonces la información no era demasiada, ¿no? Entonces, obviamente estaba esta diserción de, oye, pues la verdad me estoy desarrollando de esta manera y no es como que la manera en la que yo me idealizo, me veo. Entonces, fue difícil, sin embargo, fue en ese momento muy como imposible pensar en una transición como la conocemos ahora. Era como de que, güey, pues, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿De qué manera voy a dar este paso? O sea, era como imposible pensar que podía realizarse un proceso pertinente, acompañado para, pues, para un cambio de género, vaya, de la manera más óptima y correcta posible. Entonces, pues fue una etapa de mucha confusión, como te digo, y resignación, sobre todo porque, como te comento, en ese momento era impensable de decir, ¿sabes qué? Pues existe esta manera de realizar pues un cambio de género de la manera más adecuada. Así que sí fue confuso, pero pues ni modo, era el contexto que me regía en ese momento, así que ni modo. ¿Y cuál es tu género actualmente? ¿Cómo te identificas? Yo me identifico como mujer, pues soy mujer trans, igual toda mi documentación ya está rectificada, estamos por ahí en terapia y tratamiento de hormonas también, y así, y igual en la escuela, todo, en todos los ámbitos yo me desarrollo ya, gracias, como una mujer, desde que dimos el paso. Pero esa cuestión de las emociones, porque dicen que normalmente cuando estás tomando hormonas, también hay como bajones o altos de emociones. ¿Cómo te sentiste, digamos, a los 17, a los 20? Bueno, pues como te digo, durante un proceso hormonal, durante una terapia de reemplazo de hormonas, todos los cuerpos son diferentes, todos tienen diferentes necesidades y todos reaccionan diferente, vaya, pues al tratamiento que es suministrado. Por eso mismo tenemos que estar acompañadas de una persona especialista, ¿no? De alguien experto en endocrinología, especializada en el reemplazo hormonal. Entonces, pues creciendo y pues tú sabes, desarrollando una personalidad, una identidad propia, difícil, fue muy difícil, sin embargo era pues adaptativo, tenía que irme adaptando a lo que tenía, lo que sabía, lo que conocía, y pues era muy limitante para mí, hasta que ya cuando entré a la prepa ya las cosas empezaron a tornarse un poquito diferentes, porque durante lo que fue la primaria y la secundaria sí fue súper trágico y confuso, pero una vez en la prepa ya las cosas empezaron a cambiar, así que ya estuvo más padre, la verdad. Ok, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo influyó la percepción que tenías de ti misma o mismo en tu relación con la familia, por ejemplo, con tus padres? Pues al inicio sí fue difícil. A mí la verdad, yo amo a mi familia y la quiero demasiado porque han sido un pilar muy fundamental de mi crecimiento como persona, igual durante mi transición, pero al inicio sí fue difícil porque, pues Papá, por como te ejemplo, comento, ¿no? Sobre todo. sí, o sea, como te la cultura aquí en Sinaloa ha estado presente siempre. Entonces, obviamente en esos momentos es difícil empezar a procesar cambios. Pues tú sabes que una persona ante lo desconocido se muestra, pues, a lo mejor a la defensiva y así. Entonces, sí, nos tambaleamos por ahí varias veces, sin embargo, poco a poco se fue aceptando. Igual porque traté y estuve haciendo mi transición de la manera más, ¿cómo se puede decir? De la manera más, se me fue la palabra, la tenía Sí, súper, formal. sí, o sea, de difuminar más, vaya, pues de interpolar, hacer que fuera más ligera, vaya. Entonces ya, como te comento, cuando estuve ya en la prepa, que ya, por ejemplo, por primera vez me maquillé y me puse una peluca y me vestí bonita y así, pues obviamente al inicio sí fue como de que, pues qué padre, pero no estaba esa convicción total de, mira qué bien, qué bueno que te guste, sino que era como que ese tipo de cositas, pero poco a poco con el tiempo pues fui
fui sabiendo, me fui identificando, o sea, realmente ya como yo me sentía como yo era, entonces ya era como de que poco a poco fue progresando todo. Contigo mismo. Sí, yo me empecé a sentir ya de que bien realizada, entonces ya la familia igual ya lo empezó a ver más como, ok, como que ya vemos para dónde va esto, y así. Ok, eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo describirías la importancia de la aceptación familiar durante esta etapa? Pues obviamente es muy importante, o sea, creo que hay muchísimos estudios también, tú los has de conocer, e igual la información que todos conocemos como por mera cultura general de que pues la familia es el pilar básico de una persona, ¿no? Que hay muchísimas cosas que uno tiene que adquirir desde la familia y en el momento que no las obtenemos o que no las tenemos o que no desarrollamos, pues tiende a haber personas con trastornos, con problemas, con todo ese tipo de cuestiones que les afecta en su calidad de vida, vaya, como seres humanos. Entonces, considero que es muy importante y es muy lamentable que a pesar de que las familias sepamos que tenemos que ser pilares para las juventudes, muchas de las veces, pues por la desidia, por las ideologías, por el rencor, por el rechazo incluso, que no se le brinde a los jóvenes este tipo de apoyo tanto moral como emocional, como psicológico. Entonces, es importante, claro que lo es, porque es una base muy fundamental de nosotros como seres humanos. ¿No te corrieron de tu casa, no te desheredaron o algo así? No, fíjate que por eso también yo me siento muy afortunada porque a raíz de eso, de mi reconocimiento, vaya, de mi proceso de identidad, mi familia se mostró tolerante. Entonces, con esa tolerancia se fue trabajando poco a poco, pues toda esta cuestión. Entonces, fue así como de que poco a poco ya se iba entendiendo, se iban informando, ya sabían más, sabían menos. Entonces, como somos dos hermanas trans, pues te imaginarás, en la familia también fue como de que más necesario realizar estos ajustes, pues esta búsqueda de información. Entonces, por eso mismo, nosotras somos afortunadas, tanto yo como mi hermana, por esta oportunidad, porque ¿cuántas chavas, cuántos chavos traes ahí afuera que son rechazados, son manipulados, son, o sea, desheredados, como dices, incluso, a pesar de que es necesario tener una mano, un familiar, alguien que esté ahí contigo? Muy bien, eso nos lleva a la cuarta pregunta. ¿Hubo momentos en los que sentiste desacuerdo o falta de comprensión por parte de la familia en relación con tu identidad? ¿Hubo, por ejemplo, Sí, divergencia, por ejemplo? sí, claro que sí. En muchos momentos, como te comento, o sea, al momento de que yo empecé así de que vestirme, ocasionalmente, porque al inicio nada más era ocasionalmente, era como de que de esta manera como que voy a ir sopesando lo que se viene. Entonces era como te digo, de repente eran bajones que me daban a mí porque era como de que yo no veía como que una convicción total, yo no veía una aceptación total, era como de que, ay, pues qué padre, pero, ay, pues es que te maquillaste muy bien, pero... Por ejemplo, te decían sí, pero no nada de hormonas, sí, pero no operaciones o algo así. Sí, todo, pues al inicio, como te comento, obviamente traté de hacer que se fuera asimilando a mi proceso, que vieran viendo una progresión más light, más ligera. ¿Por qué? Porque era obvio que no iba de un chingazo, nada más de que de la noche a la mañana, ay, miren, ya, a partir de hoy me identifico así, así es. Porque, número uno, yo también sabía, pues, en el momento que ya me informé respecto a todo este procedimiento, todo este proceso de transición, ya fue como de que, ok, esto es lo que yo quiero, esto, aquí correspondo. Entonces, al inicio sí, pues de que te maquillaste muy bonito, pero de repente esos peros se fueron desvaneciendo. De repente de que, ay, qué bien. Entonces ya llegó un momento en el que ya, o sea, yo transpiraba feminidad, me vestía ya, o sea, incluso mi ropa ya no tenía nada de ropa de niño, de que mis blusitas ya eran así como de que, oye, entonces ya como que ya estaba súper asimilado y en el primer momento que tuve oportunidad dije yo, ok, ya hay que ponerlo sobre la mesa. Y ya fue cuando se dio la plática de, miren, yo me he estado sintiendo así y pues mi realidad ha sido esta. Yo sé que ustedes van a comprender y así.
Y pues ajá, que realmente a la única que le rendí estas cuentas, vaya, fue a mi mamá, porque pues nosotros somos de padre ausente. Y pues para mí mi mamá es mi principal pilar. Y es como de que dije yo, mi mamá es la que tiene que saber primero y antes que nadie, que nada, que ella también ya sabía, porque también no era como que nada nuevo para ella, desde que estaba chiquilla le decían las maestras. Entonces, ya una vez que yo platiqué con ella, entonces sí con la demás familia, de que miren, así está el asunto, y esta es mi nueva realidad, mi nombre es Aura a partir de hoy, y así, 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 así. Y ya pues se vinieron todos los procesos necesarios para estar hasta donde estamos ahorita el día de hoy. Ok, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que la aceptación de tu identidad sexual ha influido en tus relaciones personales y sociales fuera de la familia ahora, digamos, con los profes, con compañeros de la escuela, de la prepa, de la secundaria, de la universidad ahora, no sé, con la gente de tus vecinos? ¿Cómo crees que han reaccionado, digamos, en estos tiempos? ¿Cómo se portan contigo? ¿Algunos te dejaron abandonado? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo ha sido en estos últimos años? Ok, mira, si tuviera que darte así el contexto, yo lo dividiría en tres partes, la verdad. La primera, en la secundaria y la mitad de la prepa, que fue donde ya, o sea, sabía yo que era una juventud diversa, sabía que cuál era mi camino, vaya, que yo formaba parte de esta comunidad, de este, pues, pero simplemente la información no estaba, entonces mi misma ignorancia también en ese momento era más permisiva y permitía acciones, agresiones, cosas que la verdad no estaban bien, sin embargo, por el hecho de encajar, se las permitía. Entonces ya, ponle que la segunda etapa ya fue la otra mitad de la prepa, que fue donde empecé a sentir yo una plenitud conmigo misma y eso se mostró, se vio en su totalidad, porque mis compañeros, cuando iba a las fiestas, yo a las fiestas no iba, o sea, era inconcebible ir en varón. Yo iba con mi peluca, iba con mis vestidos, con mis con lo que fuera. Obviamente por cuestiones administrativas e incluso pues desajustes, desacuerdos, desinformación que existía dentro de la universidad en ese momento, pues yo no podía ejercer mi transición dentro de la universidad todavía. Y ya de ahí, la última etapa sería esa, a partir de la pandemia. Cuando cayó la pandemia dije yo, este es mi momento, aquí es donde, este es mi indicador, este es el momento perfecto. Y ya fue cuando en las clases en línea ya maquillada, presentada, por favor, me gustaría que me llamaran Aura, y así, así, así. Cuando concursé para Reina de la Prepa gané, entonces Wow. ahí, a pesar de que ya sentía una plenitud conmigo misma, también esta parte, esta aceptación externa me hizo como que todavía decir, bueno, es que estoy bien, yo sé que estoy bien, sé que siempre estuve bien, y pues esto para mí es como que un indicador de que es correcto, pues porque sí tenía muchas inseguridades, todavía hay, pero a partir de ese momento fue un momento liberador. ¿Por qué? Porque empecé ya a ser yo en mi versión más auténtica, y eso siento que me ha ayudado mucho a empatizar O sea y que a acercar puedes, las vallas. puedes confirmar entonces que has tenido como una buena aceptación, digamos, con los de fuera de la familia, este rubro. Afortunadamente sí, porque, Solo por las como te cuestiones comento, administrativas, ¿no? Como la universidad, no es que el papelito dice aquí que esto, que lo otro. Pero en las ajá, cuestiones interpersonales, con tus amigos, con los profes, todo normal. sí, mira, como te comento, ay, me sale el anuncio de la batería. Sí, o sea, todo normal, porque en el 2020 fue cuando yo salí de la prepa, salí en junio y en septiembre entré a la universidad, y a la universidad yo ya entré bajo el nombre de Aura Victoria. Mis documentos no estaban rectificados, no nada, sin embargo, desde el primer momento, el coordinador de mi carrera, ok, no hay ningún problema, y él se encargó de editar en las listas mi nombre, que no hubiera ningún detalle, ningún problema. Obviamente en la plataforma oficial estaba esta diserción de que pues mis documentos oficiales decían esto, mis documentos oficiales. Y una vez que pasó la pandemia, yo siempre he considerado que la pandemia fue un momento o un parteaguas para nosotros como comunidad.
porque a partir de ahí la información repuntó y empezamos a realmente conocer, mucha gente se informó más, mucha gente empezó a empatizar con el movimiento LGBT. Entonces, a raíz de la pandemia, una vez que regresamos, ya este programa que tiene la universidad que se llama ADIWAS, que es atención a la diversidad, reformó todos sus protocolos y toda su información con respecto a los temas de orientación sexual y de género, porque siempre habían atendido pues personas con discapacidad, madres embarazadas y demás. Entonces, alumnas embarazadas, perdón. Pero en materia de género y orientación sexual no había un trabajo realizado. Entonces, una vez que volvimos, ya las cosas pintaron mejor, empezaron ya a ver, y empezó a haber más presencia de personas diversas dentro de los planteles, lo cual significó un avance considerable, a pesar de que también hay muchísimos retrocesos dentro de, pero en esa cuestión en mi carrera, con mis compañeros, con mis maestros, siempre ha habido un respeto a mi identidad, lo que agradezco la verdad enormemente, que ni siquiera debería agradecerlo porque pues se ve la obligación de respetarnos por el hecho de ser seres humanos, ¿sabes? Como, pero la he llevado muy bien, he llevado un proceso académico pues difícil pues, por otras cuestiones, pero dentro de lo social y lo académico todo ha sido bueno. El momento que rectifiqué mis documentos, todo se ha llevado de la manera más correcta, ya mis plataformas, mis Cardex, todo lo que necesite ya está bajo mi nombre y por eso no hemos... Excelente, ahora. Ok, eso nos lleva a la siguiente pregunta, la sexta. Dice, ¿cómo describirías la importancia de la comunicación abierta en la familia en relación con estos temas? Ahora, digamos, todo lo que has mirado ya en la universidad, ya transferirlo a la familia, ¿cómo le has explicado, por ejemplo, a tu mamá de estos temas? Bueno, pues mira, la apertura como pues lo que me preguntabas, ¿qué tan importante es la apertura ante estos temas dentro de la familia? Es importante, es muy importante porque en el momento que existe una juventud diversa dentro de la familia, lo primordial es la voluntad de comprender, la voluntad de informarse, la voluntad de conocer, que es precisamente una de las cosas que yo le agradezco y le aplaudo mucho a mi mamá, porque en el momento que platicamos este tema, ella siempre ha tratado de informarse de la mejor manera acerca de, pues nosotras como personas trans. Obviamente ella también ya se ha aventado documentales, ha leído notas, ha visto cosas así de, pues de la vida de nosotras las personas, o sea, de las mujeres trans, sobre todo, pues somos dos chavas trans en mi familia. Entonces, esa voluntad, ese deseo por conocer, por comprender y por empatizar con tu hijo, con tu sobrino, con tu hermano, es primordial y es lo principal, yo considero, porque de esa manera damos paso a estas conversaciones que antes por nuestra cultura o por los tabúes no se tenían. Entonces, en el momento que estamos abiertos a toda esta gama de posibilidades, a comprender y a empatizar, es cuando pues todo fluye mejor y... Luego se evitan pues depresiones, suicidios, que se vayan, por ejemplo, de la casa los chicos y ya no sabes ni qué pasó con ellos. Muy bien. Claro, o sea, con la aceptación y la calidez de la familia en este tipo de temas, evitamos muchísimas problemáticas que precisamente todas las personas LGBT hemos sufrido. Entonces, las personas LGBT que son rechazadas, que tienen que irse de su casa, normalmente vemos que en muchas de las situaciones han caído en drogas, en prostitución, incluso en programas de trata, o sea, en redes de violencia que pues realmente no merecemos. ¿Por qué? Porque como todos los seres humanos tenemos derecho a una vida digna. Entonces, desde, como comentábamos en una de las preguntas anteriores, todo inicia en la familia y lo sabemos, con base a muchísimos estudios, a muchísimas experiencias y a muchísimas cosas. Entonces, es fundamental esta aceptación y esta comunicación asertiva, sobre todo, claro que sí la es. Ok, ahora, y la última pregunta, esa nos lleva a la última pregunta. Aquí viene algo muy importante. ¿Qué consejos darías a otros adolescentes que enfrentan desafíos similares en términos de aceptación de identidad sexual y cambios
puberales, o sea, la época de la niñez, adolescencia, ya entrando a la etapa adulta, de los 20, de los 30. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías? ¿Hablen con sus padres o espérense un poquito o háganlo despacito, así como dices tú, suave la transición? ¿Qué consejo le darías tú? Bueno, qué pregunta tan difícil, porque habría que abarcar muchos puntos, muchos temas y muchas, ¿cómo se puede decir? Muchos caminos, muchas opciones, muchas variaciones, vaya. ¿Por qué? Porque, como comenté, yo tengo la fortuna de haberme desarrollado con una familia súper comprensiva, súper amorosa, súper dispuesta a entenderme, vaya. Pero hay familias que lo pueden entender a la mitad, hay familias que pueden no entenderlo. Entonces, con base a eso, mi consejo principal es que no renuncien a ser ellos. Cuando dentro de tu alma, de tu corazón, algo realmente te lo dice y es una convicción que tú traes desde que empiezas a desarrollarte. El momento que sabes y sientes lo que eres, es porque así lo es. Entonces, porque hay momentos de confusión, hay personas que aseguran en algún momento haberse sentido confundidas, pero no es lo mismo sentir una confusión a sentir una convicción de corazón, de pensamiento. Entonces, primero que nada, yo la verdad les recomendaría no renunciar a lo que son, porque eso los puede llevar por un camino pues terrible, oscuro, o a lo mejor difícil.